Sagitario avanza como una flecha lanzada por la voluntad del universo, nacido bajo el fuego que no conoce límites ni cadenas. Su espíritu está hecho de expansión, de horizontes infinitos, de una verdad que arde por ser descubierta y proclamada. Sin embargo, incluso en el corazón de ese viajero indomable habita una emoción más silenciosa, más incómoda, casi contradictoria con su naturaleza, la vergüenza. No es una vergüenza constante ni paralizante. Es una llama intermitente que aparece cuando el ideal que Sagitario persigue se ve manchado por sus propios excesos. Porque su impulso de libertad, cuando no se equilibra, puede convertirse en imprudencia; su sinceridad, cuando no se templa, puede herir; su deseo de vivir intensamente, cuando se desborda, puede llevarlo a actuar sin medir consecuencias. Y es entonces, en el eco de sus propias acciones, donde surge esa sensación incómoda, casi desconocida para un signo que prefiere mirar siempre hacia adelante. La vergüenza en Sagitario no nace del juicio externo, sino del choque entre lo que cree ser y lo que descubre que ha hecho. Es el instante en que el arquero, seguro de su puntería, observa que su flecha no alcanzó la verdad sino que rozó la insensibilidad. Es breve, intensa, y muchas veces silenciada con una risa, una broma o una huida hacia nuevas experiencias. Porque detenerse demasiado en ese sentimiento le resulta insoportable; su naturaleza exige movimiento, expansión, redención a través del aprendizaje. Sin embargo, en esa incomodidad hay una fuerza transformadora. Sagitario no se queda atrapado en la culpa, pero tampoco es completamente inmune a ella. Cuando logra enfrentar esa vergüenza sin escapar, descubre una versión más sabia de sí mismo. Comprende que la libertad no es ausencia de responsabilidad, que la verdad no necesita ser brutal para ser auténtica, y que la grandeza de su espíritu también reside en reconocer sus errores sin perder su fuego. Así, la vergüenza se convierte en una especie de maestro silencioso, un recordatorio de que incluso el alma más aventurera debe afinar su rumbo. No apaga su llama, pero la orienta. No detiene su viaje, pero le da profundidad. Y en ese proceso, Sagitario se eleva, no como quien nunca falla, sino como quien aprende a transformar cada desvío en una nueva dirección hacia la verdad más elevada. En las vastas llanuras del alma sagitariana, donde el horizonte parece no terminar nunca, existe un territorio menos explorado, casi oculto incluso para el propio arquero, el lugar donde la conciencia comienza a tomar forma más allá del impulso. Allí, la vergüenza no es solo una reacción fugaz ante un error, sino una señal profunda de que algo dentro de su espíritu está evolucionando. Porque Sagitario, regido por la expansión y la búsqueda de significado, no está destinado únicamente a experimentar, sino a comprender el sentido de cada experiencia. Cuando esa comprensión empieza a despertar, la vergüenza deja de ser un destello incómodo y se convierte en una grieta por donde entra la luz de la sabiduría. Es el momento en que el fuego deja de ser únicamente impulso y comienza a ser también discernimiento. Sagitario, que tantas veces ha confiado en su intuición inmediata, empieza a reconocer que no toda verdad debe ser pronunciada sin filtro, que no toda aventura debe ser vivida sin medir su impacto en otros. Este reconocimiento no nace de la imposición externa, sino de un despertar interno, casi filosófico, que conecta con su naturaleza más elevada. Existe también una dimensión silenciosa de esta emoción que rara vez se manifiesta abiertamente. Sagitario tiende a ocultar su vergüenza bajo capas de entusiasmo, humor o despreocupación. Puede transformar una situación incómoda en una anécdota divertida, desviar la atención con una nueva idea o escapar hacia un nuevo objetivo. Pero bajo esa apariencia ligera, hay momentos en los que el arquero se detiene en soledad, revisando sus pasos, cuestionando sus decisiones, enfrentando el eco de sus palabras. En esos instantes, lejos de la mirada del mundo, se produce una alquimia interna poderosa. Esa alquimia tiene que ver con la coherencia, un valor esencial para Sagitario. La vergüenza aparece con más intensidad cuando percibe que ha traicionado sus propios principios. No se trata solo de haber cometido un error, sino de haber actuado en contra de la verdad que defiende. Y esa contradicción interna es lo que realmente lo sacude. Porque Sagitario no solo quiere vivir libre, quiere vivir con sentido. Cuando esa conexión se rompe, aunque sea momentáneamente, surge una incomodidad que no puede resolverse simplemente avanzando, requiere integración. En ese proceso de integración, Sagitario empieza a desarrollar una cualidad que no siempre se le atribuye, la humildad. No una humildad impuesta ni forzada, sino una que nace de la comprensión de que el camino hacia la verdad es infinito y que incluso el buscador más apasionado puede equivocarse. Esta humildad no debilita su fuego, sino que lo refina.
Le permite escuchar más, observar con mayor profundidad, elegir con mayor conciencia. Y así, su libertad deja de ser impulsiva para convertirse en una libertad consciente, alineada con un propósito más elevado. También emerge una relación distinta con el tiempo. Sagitario suele vivir proyectado hacia el futuro, hacia lo que está por venir, hacia el siguiente horizonte. Pero la vergüenza, cuando se hace presente de manera significativa, lo obliga a mirar hacia atrás, a revisar lo ocurrido, a permanecer por un momento en el presente con todo lo que eso implica. Este anclaje temporal, aunque incómodo, le brinda una oportunidad única, la de integrar su pasado en lugar de simplemente dejarlo atrás. Y en esa integración encuentra una fuerza nueva, una estabilidad que no limita su movimiento, sino que lo sostiene. En el plano emocional, esta experiencia también abre la puerta a una mayor empatía. Sagitario, en su afán por la verdad y la libertad, puede olvidar a veces la sensibilidad de los demás. Pero cuando experimenta la vergüenza de haber herido, de haber sido imprudente o de no haber considerado el impacto de sus acciones, se despierta en él una comprensión más profunda del otro. Empieza a percibir que cada ser humano también está en su propio viaje, con sus propias heridas y sus propias búsquedas. Y esta percepción transforma su manera de relacionarse, haciéndola más consciente, más respetuosa, más auténtica. A nivel espiritual, la vergüenza actúa como un umbral. Es el punto en el que Sagitario deja de ser solo un explorador externo y comienza a convertirse en un explorador interno. La aventura ya no está únicamente en los caminos que recorre, sino en las profundidades que se atreve a mirar dentro de sí mismo. Y en ese viaje interior descubre que la verdadera expansión no es solo geográfica o intelectual, sino también emocional y espiritual. Así, el arquero aprende que cada flecha lanzada no solo tiene un destino externo, sino también un impacto interno. Aprende que la dirección no depende únicamente de la fuerza con la que dispara, sino de la claridad con la que apunta. Y en ese aprendizaje, la vergüenza deja de ser un obstáculo para convertirse en una brújula. No lo detiene, pero lo orienta. No lo define, pero lo transforma. En el eco de sus errores, Sagitario encuentra una verdad más profunda que cualquier teoría o filosofía. Una verdad que no se enseña, sino que se vive. Y es precisamente esa vivencia la que le permite seguir avanzando con un fuego más consciente, con una visión más amplia, con un propósito que ya no se basa solo en la búsqueda, sino también en la integración de todo lo que ha sido, de todo lo que ha sentido y de todo lo que ha aprendido en el vasto viaje de su existencia. En la profundidad del firmamento simbólico que envuelve a Sagitario, existe una tensión constante entre el impulso de expansión y la necesidad de integración que rara vez se expresa de forma visible. Esa tensión se manifiesta con especial intensidad cuando la vergüenza deja de ser un simple reflejo emocional y comienza a convertirse en una memoria energética. No se trata solo del instante en que surge, sino de la huella que deja en la conciencia del arquero, una marca sutil que influye en sus decisiones futuras, en su manera de confiar, en la forma en que vuelve a apuntar su flecha hacia nuevos destinos. Sagitario, como signo de fuego mutable, está diseñado para adaptarse, aprender y avanzar. Sin embargo, cuando la vergüenza no es comprendida ni integrada, puede transformarse en una sombra que distorsiona su relación con la espontaneidad. Allí donde antes había una acción directa y confiada, puede aparecer una ligera duda, un titubeo casi imperceptible. No es miedo en el sentido tradicional, sino una especie de memoria del error que susurra en silencio. Esta experiencia, aunque incómoda, introduce un elemento de profundidad en su naturaleza, obligándolo a refinar la manera en que ejerce su libertad. En ese refinamiento surge un fenómeno poderoso, la construcción del criterio interno. Sagitario, guiado por su regente Júpiter, suele orientarse por grandes ideales, por visiones amplias del mundo, por filosofías que le dan sentido a su existencia. Pero la vergüenza lo empuja a ir más allá de lo abstracto y a confrontar lo concreto de sus actos. Ya no basta con creer en la verdad, es necesario encarnarla. Y esa encarnación exige coherencia en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Así, el arquero comienza a desarrollar una brújula interna más precisa, menos dependiente del entusiasmo del momento y más alineada con una ética vivida. También se revela una dimensión vinculada al orgullo, un aspecto que en Sagitario puede ser tan expansivo como su deseo de libertad. La vergüenza, en muchos casos, hiere ese orgullo, no desde la humillación externa, sino desde la conciencia de no haber estado a la altura de su propia visión. Este impacto puede generar una reacción defensiva, una tendencia a justificar, a minimizar, a restarle importancia a lo ocurrido.
Pero cuando el signo trasciende esa reacción inicial, descubre que el orgullo transformado en dignidad es una fuerza mucho más estable y poderosa. La dignidad no necesita ocultar el error, lo reconoce y lo integra como parte del camino. En los vínculos, esta dinámica adquiere una intensidad particular. Sagitario valora profundamente la honestidad, pero puede subestimar el peso emocional de sus palabras. Cuando la vergüenza emerge en este terreno, no solo confronta el acto en sí, sino también la percepción de haber afectado la confianza o la sensibilidad de otros. Este reconocimiento abre la puerta a una forma de reparación que no se basa únicamente en el movimiento hacia adelante, sino en la capacidad de detenerse, de sostener el espacio del otro, de comprender que la verdad también puede ser un puente y no solo una declaración. En el plano más profundo de su evolución, la vergüenza actúa como un catalizador de conciencia kármica. Sagitario, asociado al aprendizaje a través de la experiencia, comienza a percibir que cada acción genera una resonancia que trasciende el momento inmediato. No como un castigo, sino como una red de significado en la que todo está interconectado. Esta percepción amplía su comprensión del impacto de sus actos y lo lleva a actuar con una visión más amplia, más consciente de las consecuencias, más alineada con una responsabilidad que no limita su libertad, sino que la eleva. A medida que este proceso se desarrolla, el fuego sagitariano adquiere una cualidad distinta. Ya no es solo una llama que impulsa hacia adelante, sino una luz que ilumina hacia adentro. La vergüenza, en este contexto, se convierte en un punto de inflexión que transforma la dirección de su energía. Deja de ser únicamente explorador del mundo para convertirse en guardián de su propia verdad. Y en ese cambio, su viaje se vuelve más profundo, más significativo, más auténtico. Existe también una relación sutil entre la vergüenza y la fe, un concepto central en la naturaleza de Sagitario. La fe no solo en el mundo, sino en sí mismo. Cuando el arquero se enfrenta a sus errores, puede experimentar una momentánea pérdida de esa fe, una sensación de desalineación con su propósito. Pero es precisamente a través de esa crisis donde puede reconstruir una fe más sólida, menos ingenua, más consciente. Una fe que no ignora la posibilidad del error, sino que lo integra como parte del proceso de crecimiento. En este recorrido, Sagitario aprende que la grandeza no reside en la ausencia de fallos, sino en la capacidad de transformarlos en sabiduría. Cada instante de vergüenza se convierte en una oportunidad para afinar su visión, para ajustar su rumbo, para acercarse un poco más a esa verdad que tanto anhela. Y así, el arquero continúa su camino, no como alguien que evita la caída, sino como alguien que sabe levantarse con una comprensión más profunda de sí mismo. El viaje sigue siendo vasto, el horizonte continúa expandiéndose, pero ahora hay una nueva dimensión en su andar. Una dimensión donde cada paso no solo lo lleva más lejos, sino también más adentro. Donde la libertad se entrelaza con la conciencia, donde la verdad se une con la compasión, y donde la vergüenza, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una chispa que enciende una evolución constante, poderosa y profundamente transformadora. En la vastedad simbólica donde Sagitario despliega su destino, hay un elemento aún más sutil que comienza a emerger cuando la vergüenza ha sido atravesada varias veces, la conciencia del propósito como algo vivo, mutable y exigente. Ya no se trata solo de avanzar, de descubrir o de aprender, sino de sostener una dirección interna incluso cuando el entusiasmo fluctúa. En ese punto, la vergüenza deja de aparecer únicamente como reacción ante un error concreto y se transforma en una señal anticipada, una vibración interna que advierte cuando algo está a punto de desviarse de su verdad esencial. Este fenómeno introduce en Sagitario una forma de vigilancia espiritual que no es rígida ni limitante, sino profundamente lúcida. Es como si el arquero comenzara a sentir la tensión del arco antes de soltar la flecha, percibiendo si la intención está alineada o contaminada por impulsos más superficiales. La vergüenza, en su versión más refinada, ya no llega después del acto, sino que se convierte en intuición previa, en una sensibilidad que detecta la incoherencia antes de que se manifieste. Este cambio marca una evolución decisiva, porque transforma la relación con la acción misma. Dentro de esta transformación también aparece una nueva relación con el silencio. Sagitario, impulsado por la expresión y la expansión, suele encontrar poder en la palabra, en la declaración, en la afirmación de su visión. Sin embargo, la vergüenza vivida y comprendida le revela el valor de lo no dicho. Descubre que hay momentos en los que la verdad no necesita ser proclamada, sino contenida, madurada, observada en su propia profundidad antes de ser compartida. Este descubrimiento no debilita su voz, sino que la vuelve más precisa, más cargada de intención, menos impulsiva.
En esa misma línea, se abre una dimensión relacionada con la responsabilidad energética de su presencia. Sagitario no solo impacta a través de lo que hace o dice, sino también a través de la fuerza que emana de su convicción. Cuando actúa desde la inconsciencia, esa energía puede ser invasiva, desbordante, incluso abrumadora para otros. La vergüenza, al hacerle consciente de ese impacto, le permite modular su intensidad, no para reducirla, sino para dirigirla con mayor sabiduría. Así, su fuego deja de ser un incendio descontrolado y se convierte en una llama que guía, que inspira sin arrasar. También emerge una comprensión más profunda del límite, un concepto que inicialmente puede parecer ajeno a la naturaleza sagitariana. El límite no como restricción externa, sino como forma de contención interna que da estructura a su expansión. La vergüenza, al señalar los excesos, actúa como un maestro que delimita el espacio donde su energía puede desplegarse de manera constructiva. En este aprendizaje, Sagitario descubre que no todo debe ser vivido al máximo en cada momento, que la intensidad puede dosificarse sin perder autenticidad, y que el verdadero dominio de la libertad incluye la capacidad de elegir cuándo avanzar y cuándo detenerse. En el ámbito más profundo de su psique, la vergüenza también conecta con la imagen que Sagitario tiene de sí mismo como buscador de verdad. Existe una idealización interna, una narrativa donde se ve como alguien guiado por principios elevados, por una visión clara y luminosa. Cuando sus actos contradicen esa imagen, la vergüenza no solo señala el error, sino que cuestiona la identidad. Este cuestionamiento, aunque incómodo, es esencial para desmontar cualquier rigidez en su autopercepción. Le permite reconstruirse de forma más auténtica, menos dependiente de ideales abstractos y más conectado con su humanidad real. A medida que este proceso avanza, Sagitario comienza a desarrollar una capacidad de autoobservación más constante. No se trata de una introspección pesada o paralizante, sino de una presencia consciente que acompaña su movimiento. Es como si el viajero, mientras recorre grandes distancias, también mantuviera una mirada atenta sobre su propio caminar. Esta dualidad entre acción y observación genera una madurez interna que transforma la calidad de sus experiencias. En el plano colectivo, esta evolución tiene un impacto significativo. Sagitario, al ser un signo asociado con la enseñanza, la filosofía y la transmisión de conocimiento, influye en otros a través de su ejemplo. Cuando ha integrado la vergüenza como parte de su proceso, su forma de guiar cambia. Ya no habla solo desde la teoría o la convicción, sino desde la experiencia vivida, incluyendo sus errores y aprendizajes. Esto le otorga una autoridad distinta, más cercana, más real, capaz de inspirar sin imponer. Existe también una dimensión temporal más amplia en esta experiencia. La vergüenza, cuando se integra profundamente, no solo afecta al presente, sino que reconfigura la manera en que Sagitario interpreta su pasado y proyecta su futuro. Los errores dejan de ser fragmentos aislados y se convierten en puntos clave dentro de una narrativa de evolución. Cada momento incómodo adquiere sentido como parte de un proceso mayor, como una etapa necesaria en la construcción de su sabiduría. En esa reconstrucción del tiempo interno, Sagitario encuentra una forma de reconciliación consigo mismo. La vergüenza ya no es algo que deba evitar o esconder, sino una parte de su historia que le ha permitido crecer. Esta reconciliación fortalece su identidad, no como alguien perfecto, sino como alguien en constante expansión consciente. El fuego que lo define sigue ardiendo, pero ahora lo hace con una cualidad más estable, más profunda, menos dependiente de la intensidad momentánea. Es un fuego que ilumina tanto el camino externo como el interno, que no teme enfrentarse a sus propias sombras porque sabe que en ellas también reside el combustible de su evolución. Y así, el arquero continúa avanzando, no solo hacia nuevos horizontes, sino hacia una integración cada vez más completa de su ser. La vergüenza, lejos de ser un peso, se convierte en una aliada silenciosa que afina su puntería, que le recuerda la importancia de la coherencia, que le impulsa a encarnar la verdad que busca. En ese equilibrio entre expansión y conciencia, Sagitario alcanza una forma de grandeza que no se mide por la distancia recorrida, sino por la profundidad con la que ha aprendido a habitar cada paso de su viaje. En las capas más profundas del viaje sagitariano comienza a revelarse un matiz aún más complejo, la relación entre la vergüenza y la propia visión de destino. Sagitario no se percibe a sí mismo como un ser estático, sino como alguien llamado a cumplir una misión, a descubrir una verdad que no solo lo transforma a él, sino que puede iluminar a otros. Cuando la vergüenza aparece en este nivel, no solo señala un error concreto, sino una aparente desviación del camino que cree estar destinado a recorrer.
Esa sensación puede generar una sacudida interna intensa, como si por un instante el rumbo se desdibujara. Sin embargo, es precisamente en esa aparente desviación donde se esconde una de sus mayores iniciaciones. Porque Sagitario aprende, con el tiempo, que el destino no es una línea recta, sino un entramado de experiencias donde incluso los errores forman parte del trayecto necesario. La vergüenza, en este sentido, rompe la ilusión de perfección en el camino y le muestra que la autenticidad del viaje radica en su complejidad. Cada paso en falso no lo aleja de su propósito, sino que lo redefine, lo vuelve más real, más encarnado. También emerge una dimensión relacionada con la exposición. Sagitario es un signo que tiende a mostrarse, a compartir, a vivir hacia afuera. No teme ser visto cuando se siente alineado con su verdad. Pero cuando la vergüenza se instala, aparece una tensión entre ese impulso natural de expansión y el deseo de ocultarse. Es un conflicto interno donde el arquero, acostumbrado a mirar horizontes abiertos, se encuentra momentáneamente replegado sobre sí mismo. Esta experiencia, lejos de ser una debilidad, le permite comprender el valor de la intimidad, del espacio interno donde no todo necesita ser compartido de inmediato. En ese repliegue temporal, Sagitario descubre una nueva forma de poder, la capacidad de procesar antes de proyectar. Aprende que no toda experiencia debe convertirse instantáneamente en relato, en enseñanza o en anécdota. Hay vivencias que requieren silencio, digestión interna, una especie de maduración invisible que fortalece su comprensión antes de ser expresada. Esta pausa transforma la calidad de su expansión futura, haciéndola más auténtica y menos reactiva. La vergüenza también conecta con un aspecto más sutil del fuego sagitariano, su relación con la pureza de intención. Este signo no solo busca actuar, sino hacerlo desde un lugar que considere elevado, significativo, verdadero. Cuando sus acciones nacen de impulsos más superficiales, como la necesidad de aprobación, la evasión o el exceso de confianza, la vergüenza actúa como un espejo que revela esa distorsión. No se trata de juzgar el acto en sí, sino de iluminar la intención que lo originó. Y en ese reconocimiento, Sagitario tiene la oportunidad de refinar su motivación, de alinear su acción con una intención más clara y consciente. En el plano emocional más profundo, la vergüenza también abre la puerta a una relación distinta con la vulnerabilidad. Sagitario, al identificarse con la fortaleza, la expansión y la seguridad en su camino, puede resistirse a mostrarse en estados de fragilidad. Sin embargo, cuando atraviesa experiencias que despiertan vergüenza, se enfrenta a partes de sí mismo que no encajan con su imagen ideal. Integrar esas partes requiere un acto de valentía distinto al que suele ejercer, no el de conquistar lo externo, sino el de aceptar lo interno sin rechazo. Esta aceptación transforma su fuerza. Ya no es solo la fuerza de quien avanza sin mirar atrás, sino la de quien puede sostener su propia complejidad sin fragmentarse. En ese estado, Sagitario se vuelve más completo, más humano, más capaz de conectar con otros desde un lugar real y no solo aspiracional. A nivel simbólico, la vergüenza también puede entenderse como una especie de iniciación en el uso consciente del fuego. El fuego, cuando es joven e impulsivo, consume sin medir. Pero cuando madura, ilumina, calienta, transforma sin destruir. Sagitario, en su proceso evolutivo, atraviesa esta transición. Cada experiencia de vergüenza es una chispa que le enseña a dominar su propia energía, a canalizarla con mayor precisión, a comprender que el verdadero poder no está en la intensidad descontrolada, sino en la dirección consciente. En la dimensión del aprendizaje, esta experiencia también modifica su relación con el conocimiento. Sagitario no solo busca saber, sino comprender profundamente. La vergüenza, al confrontarlo con sus propios límites, le recuerda que el conocimiento no es solo acumulación de ideas, sino integración de vivencias. Le muestra que la sabiduría no se construye evitando errores, sino atravesándolos con conciencia. Y así, cada lección se vuelve más significativa, más arraigada en su ser. En el flujo continuo de su existencia, el arquero empieza a percibir que la vergüenza no es un obstáculo aislado, sino parte de un sistema de equilibrio interno. Una fuerza que compensa su tendencia natural a expandirse sin límites, que le ofrece puntos de anclaje para no perderse en la inmensidad de sus propias posibilidades. Esta comprensión le permite reconciliar dos aspectos aparentemente opuestos de su naturaleza, el impulso de ir siempre más allá y la necesidad de integrar lo vivido. Con el tiempo, esta integración da lugar a una forma de maestría silenciosa. Sagitario sigue siendo aventurero, sigue explorando, sigue buscando, pero lo hace desde un lugar más centrado,
más consciente de sí mismo. La vergüenza ya no aparece como una interrupción brusca, sino como una señal integrada en su sistema de navegación interna. Y en ese estado, el viaje adquiere una nueva dimensión épica. No solo por los lugares que recorre o las verdades que descubre, sino por la profundidad con la que ha aprendido a conocerse a sí mismo. Cada experiencia, incluso las más incómodas, se convierte en parte de un relato mayor, donde el héroe no es quien nunca cae, sino quien transforma cada caída en un impulso hacia una comprensión más elevada. Así, el fuego de Sagitario sigue ardiendo, pero ahora lo hace con una sabiduría que lo vuelve inextinguible, una claridad que le permite avanzar sin perderse, y una fuerza que nace no solo de su impulso, sino de su capacidad de integrar cada matiz de su experiencia en el vasto y eterno viaje hacia la verdad. En el trasfondo más sutil del espíritu sagitariano comienza a revelarse una dinámica aún más profunda, la relación entre la vergüenza y el sentido de honor interno. Sagitario, impulsado por su naturaleza expansiva, no solo busca libertad, sino una forma de nobleza en su manera de vivir. Existe en su esencia una aspiración casi heroica a actuar con grandeza, a ser coherente con ideales elevados, a encarnar una verdad que trascienda lo cotidiano. Cuando la vergüenza aparece en este plano, no es simplemente una reacción emocional, sino una señal de que ese honor interno ha sido momentáneamente fracturado. Esa fractura no destruye su esencia, pero sí genera una resonancia que lo obliga a confrontar algo más profundo que el acto en sí, la alineación entre su conducta y su código interno. Es un código que no siempre está completamente definido en palabras, pero que se siente con claridad en su interior. Cuando se desvía de él, la vergüenza actúa como una vibración que recorre su conciencia, recordándole que su verdadero poder no reside solo en avanzar, sino en hacerlo con integridad. En este nivel, la vergüenza también comienza a entrelazarse con la memoria simbólica del alma. Sagitario, como arquetipo de viajero, no solo acumula experiencias externas, sino que construye un relato interno sobre quién es y hacia dónde se dirige. Cada episodio de vergüenza se inscribe en ese relato como un punto de inflexión, un momento en el que la narrativa se reconfigura. No se trata de borrar lo ocurrido, sino de integrarlo como una pieza clave en la evolución de su identidad. A medida que esta integración se profundiza, surge una comprensión más refinada del poder personal. Sagitario empieza a percibir que su influencia no depende únicamente de su entusiasmo o de su capacidad para inspirar, sino de la coherencia entre lo que proyecta y lo que realmente encarna. La vergüenza, al revelar las discrepancias, se convierte en una herramienta de ajuste, una fuerza que alinea su expresión externa con su verdad interna. También aparece una relación más compleja con la autenticidad. Sagitario valora profundamente ser auténtico, decir lo que piensa, actuar según su impulso. Pero la vergüenza le enseña que la autenticidad no es sinónimo de impulsividad. Ser auténtico implica también responsabilidad, conciencia del contexto, sensibilidad hacia el impacto de sus acciones. Este aprendizaje transforma su concepto de libertad, llevándolo de una libertad instintiva a una libertad consciente, donde cada elección se convierte en una expresión deliberada de su esencia. En el plano más introspectivo, la vergüenza abre una puerta hacia la reconciliación con sus propias contradicciones. Sagitario, en su búsqueda de verdad, puede tender a ver el mundo en términos amplios, a veces simplificados, donde lo correcto y lo incorrecto parecen claros. Pero cuando se enfrenta a sus propios errores, descubre que la realidad interna es más compleja, que puede albergar impulsos opuestos, intenciones mezcladas, decisiones que no siempre reflejan sus ideales más altos. Aceptar esta complejidad no lo debilita, sino que lo humaniza y lo fortalece. Esta aceptación también modifica su relación con el juicio. Sagitario puede ser directo en sus opiniones, rápido en señalar incoherencias, firme en sus convicciones. Pero al experimentar la vergüenza desde dentro, desarrolla una comprensión más profunda de la fragilidad humana. Empieza a reconocer que detrás de cada error hay procesos internos, contextos invisibles, luchas silenciosas. Esta comprensión suaviza su mirada, no para renunciar a la verdad, sino para expresarla con mayor compasión. En la dimensión energética, la vergüenza actúa como un mecanismo de recalibración. Cuando Sagitario se expande más allá de su centro, cuando su energía se dispersa en múltiples direcciones sin un eje claro, la vergüenza lo trae de vuelta, lo obliga a recentrarse. Es un movimiento de contracción que, aunque incómodo, permite una expansión posterior más sólida, más alineada. Así, su ciclo natural de crecimiento se vuelve más equilibrado, alternando entre apertura y recogimiento. También se revela una conexión con la paciencia, una cualidad que no siempre forma parte de su naturaleza inicial.
Sagitario tiende a querer resultados, experiencias, aprendizajes de forma rápida, impulsiva. Pero la integración de la vergüenza requiere tiempo, reflexión, un proceso que no puede acelerarse. En este aprendizaje, descubre que la verdadera transformación no ocurre en la inmediatez, sino en la constancia de la conciencia aplicada. En el ámbito espiritual más elevado, la vergüenza se convierte en una forma de iniciación en la verdad interior. No la verdad como concepto filosófico, sino como experiencia vivida, encarnada, sentida en cada decisión. Sagitario comienza a comprender que la verdad no es algo que se alcanza de una vez, sino algo que se construye momento a momento, en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. A través de este proceso, el arquero deja de ver sus errores como obstáculos en su camino y empieza a percibirlos como puertas. Cada instante de vergüenza es una oportunidad para atravesar un umbral, para acceder a un nivel más profundo de comprensión. Y en ese cruce, su identidad se transforma, se expande, se vuelve más rica y más compleja. El viaje continúa, siempre hacia adelante, pero ahora con una conciencia que abarca tanto la luz como la sombra. Sagitario sigue lanzando sus flechas hacia horizontes lejanos, pero lo hace con una puntería que no solo depende de la fuerza, sino de la claridad interior. La vergüenza, lejos de ser un lastre, se convierte en una aliada silenciosa que afina su percepción, que fortalece su integridad, que le recuerda que la verdadera grandeza no está en evitar la caída, sino en transformar cada caída en una elevación de su espíritu. Y en esa elevación constante, el fuego sagitariano alcanza una expresión más pura, más consciente, más alineada con la vastedad de su destino. Un fuego que no solo ilumina caminos externos, sino que revela las profundidades del alma, guiando al arquero en un viaje que no tiene fin, pero que en cada paso se acerca más a la esencia de la verdad que siempre ha buscado. En lo más profundo del fuego sagitariano comienza a desplegarse una comprensión aún más sutil, casi iniciática, donde la vergüenza deja de ser percibida únicamente como una reacción o una corrección y empieza a revelarse como un portal hacia la conciencia del alma. No es ya solo una emoción ligada a actos concretos, sino una vibración que conecta al arquero con una dimensión más elevada de sí mismo, una en la que cada experiencia tiene un eco trascendente. En ese nivel, Sagitario empieza a percibir que la vergüenza no surge únicamente del desajuste entre acción e ideal, sino del desajuste entre su yo inmediato y su yo más expandido, aquel que intuye como su versión más sabia, más íntegra, más alineada con la verdad universal. Es como si existiera una imagen interna, no rígida pero sí luminosa, que actúa como referencia silenciosa. Cuando se aleja de esa frecuencia, la vergüenza aparece como una señal de desalineación energética, no como castigo, sino como orientación. Este fenómeno introduce una nueva relación con la responsabilidad existencial. Sagitario comienza a comprender que cada elección no solo tiene consecuencias externas, sino que moldea su propia vibración interna. La vergüenza, en este sentido, se convierte en una forma de conciencia vibracional que le permite percibir cuando sus actos densifican su energía y cuando la elevan. Esta percepción transforma profundamente su manera de actuar, porque ya no se guía únicamente por el deseo o la convicción, sino por una sensibilidad más fina hacia la calidad de su propia presencia en el mundo. En esta etapa también emerge una relación distinta con la soledad. Sagitario, acostumbrado a moverse, a interactuar, a expandirse en múltiples direcciones, encuentra en la vergüenza un motivo para retirarse momentáneamente del ruido externo. Pero este retiro, lejos de ser evasión, se convierte en un espacio sagrado donde puede escucharse sin interferencias. En ese silencio, la vergüenza se descompone, se revela, muestra sus capas más profundas. Y en ese proceso, el arquero accede a una comprensión que no podría obtener en medio del movimiento constante. Dentro de este espacio interno también aparece la capacidad de transmutación consciente. Sagitario, como signo de fuego, posee una cualidad alquímica natural, pero ésta se vuelve plenamente activa cuando deja de resistirse a lo incómodo y comienza a trabajar con ello. La vergüenza, entonces, se convierte en materia prima para la transformación. No se evita, no se niega, no se disfraza, sino que se observa, se atraviesa y se convierte en energía disponible para una nueva forma de actuar. Esta transmutación también impacta su relación con el pasado. Sagitario, que tiende a mirar siempre hacia adelante, empieza a reconocer el valor de reescribir internamente sus experiencias. No en el sentido de negarlas, sino de resignificarlas. La vergüenza, cuando se integra, deja de ser un punto oscuro en su historia y se convierte en un punto de poder, en un momento donde se produjo un giro, una toma de conciencia, una expansión interna que no habría sido posible sin esa experiencia.
En el ámbito de la identidad, este proceso genera una transformación profunda. Sagitario deja de definirse únicamente por sus ideales o por sus aspiraciones y comienza a incluir en su autoimagen la totalidad de su experiencia, incluyendo sus errores, sus contradicciones, sus momentos de desalineación. Esta inclusión genera una identidad más estable, menos dependiente de mantener una imagen elevada y más basada en la autenticidad real. También se revela una dimensión relacionada con la energía del perdón, no como un acto externo, sino como un proceso interno de liberación. La vergüenza, cuando no se integra, puede convertirse en una carga que limita la expansión. Pero cuando Sagitario aprende a perdonarse desde la comprensión, no desde la negación, libera esa energía y la reintegra en su flujo vital. Este perdón no borra el aprendizaje, sino que lo consolida, permitiéndole avanzar sin peso innecesario. En el plano más elevado, la vergüenza se convierte en una forma de conexión con la verdad universal, no como concepto, sino como experiencia encarnada. Sagitario empieza a comprender que la verdad no es algo que se posee, sino algo que se vive en cada acto, en cada elección, en cada interacción. Y en esa vivencia, la vergüenza actúa como un ajuste fino, una señal que le indica cuándo se acerca y cuándo se aleja de esa coherencia profunda. Este proceso también despierta una forma de coraje distinta. No el coraje de lanzarse hacia lo desconocido, que ya forma parte de su naturaleza, sino el coraje de sostener la conciencia, de no escapar de lo que duele, de permanecer presente incluso cuando la incomodidad aparece. Este tipo de valentía es más silenciosa, pero también más poderosa, porque transforma desde dentro. A medida que esta evolución se consolida, Sagitario comienza a irradiar una energía distinta. Su presencia ya no se basa únicamente en el entusiasmo o en la inspiración, sino en una profundidad que se percibe incluso sin palabras. Es la energía de alguien que ha atravesado sus propias sombras y ha sabido extraer de ellas una luz más consciente. El viaje continúa, siempre en expansión, pero ahora con una dirección más precisa, más alineada con su esencia. La vergüenza, lejos de ser un obstáculo en ese camino, se revela como una aliada esencial, una guía silenciosa que afina su percepción, que fortalece su integridad, que lo impulsa a encarnar la verdad que busca no solo en grandes gestos, sino en cada detalle de su existencia. Y así, el arquero avanza, no solo hacia horizontes lejanos, sino hacia una integración cada vez más profunda de su ser. Cada paso se convierte en una afirmación de su evolución, cada experiencia en una oportunidad de expansión consciente, y cada instante de vergüenza en una chispa que enciende una comprensión más elevada, más luminosa, más cercana a la esencia infinita que siempre ha habitado en su interior.